Señor, muchas gracias en esta mañana, Dios. Hoy queremos, Señor, disponer nuestra vida y nuestro corazón para que, por favor, la revelación de tu palabra, Señor, pueda venir a nuestra vida. Dios, por favor, bendice a cada uno de tus hijos que has traído en esta mañana. Que no importa la situación con la cual han llegado, Dios, que su nivel espiritual aumente en esta mañana, Dios. Que aquellos que están pasando por alguna situación difícil, Señor, a través de tu palabra, Dios, llénalos de fe para poder sortear situaciones que están pasando hoy, Dios. Aquellos que están pasando por momentos felices, Señor, síguelos bendiciendo, síguelos guardando, que sigan confiando en ti, Señor. Hoy tú nos traes una palabra de revelación, Señor, una palabra de tu reino, Dios, como aquella palabra que nos diste el día miércoles, Señor. Queremos no ser personas de iglesia, queremos ser personas de tu reino. Queremos que, por favor, Señor, tú quites todo aquello que quiera nublar nuestro entendimiento. Espíritu Santo, yo sé que tú te has comenzado a mover desde ahora, pero también, como tú nos has enseñado, hay puertas contrarias que se quieren levantar para que tus hijos hoy reciban la palabra. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres, amado Dios. Espíritu Santo, muévete en el corazón de cada persona, quita toda distracción, toda persona que quiera ser usada para distraer a los demás, Señor, por favor, aquíétalos en esta hora. Limpia los aires de este lugar, Señor, danos la paz, la tranquilidad, para que hoy podamos recibir tu palabra, Señor, como tú me la has dado a mí, Señor, para compartirla a tu pueblo. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Como siempre, sean todos súper bienvenidos en esta mañana, una mañana muy especial, un tiempo supremamente especial el que Dios nos ha dado. Estamos muy felices, muy comprometidos con todo lo que Dios nos ha dado, un poco temerosos para poder compartir todo lo que el Señor ha venido dándonos durante este tiempo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude en esta semana que normalmente se llama como Semana Santa. Hemos preparado ya un seminario que hemos titulado Comprados por Amor. Ahí hay publicidad para que ustedes puedan llevar y compartirle. No inviten a muchas personas porque tal vez el lugar no nos va a dar, pero basta con que usted venga con una persona. Yo sé que Dios va a hacer cosas bien especiales, y este es un tiempo para que el Espíritu Santo se pueda mover con toda la libertad. Quiero que abran por favor sus Biblias, los que trajeron sus Biblias. Dicho sea de paso, es una excelente costumbre que tú puedas leer la Biblia, que tú puedas tener tu Biblia. Otros enciendan sus Biblias en el quinto libro del Nuevo Testamento. Quinto libro del Nuevo Testamento, que es el libro que tiene en sus Biblias, dice Hechos de los Apóstoles, aunque realmente debería ser Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ese debería ser el nombre correcto. Las obras que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles. Jesús de Nazaret vino a esta tierra y estuvo alrededor de unos 33 años y medio. Fue la edad cronológica de Jesucristo, de los cuales 3 años Él dedicó a desarrollar su ministerio. Jesús nunca hizo un solo milagro de niño. Es un error doctrinal cuando nos enseñan a que confiemos en Jesús como niño, que le pidamos al niño Jesús para que haga milagros. Realmente la Biblia nunca muestra, no hay ninguna evidencia que Jesús de niño haya hecho algún milagro. Jesús, después de los 30 años, después de que es bautizado, Jesús se bautiza a los 30 años, a partir de ahí comienza su ministerio, dura 3 años de ministerio, 3 años y medio más o menos de ministerio desarrollado acá, con sus discípulos. Los discípulos aprenden a quererlo mucho, la gente comienza a sentir algo especial en Jesús,
comienzan a ver cómo Jesús hace milagros, cómo enseña, cómo muestra y rompe tantos esquemas tradicionales que había. Él llega a romper, a poner de cabeza una formación que tenían y comienza a quitar conceptos y estructuras. Jesús en oportunidad le dice a los discípulos que Él va a estar temporal, que no va a estar mucho tiempo. Obviamente los discípulos se entristecen porque ellos quisieran que Jesús andara más con ellos, estuviera más con ellos. Jesús les dice, yo voy a estar un tiempo nomás, ya casi se aproxima mi ida, pero no se preocupen, no se afanen, yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos, a ustedes no los voy a dejar solos, voy a dejarles al Espíritu Santo, que es su consolador, que es su amigo, que es su guía. Le deja al Espíritu Santo, nos deja el Espíritu Santo para que nos acompañe y esté con nosotros. Hechos de los Apóstoles es un excelente libro porque nos muestra dónde comienza el ministerio, dónde comienza la iglesia a desarrollarse. Jesús les dice, yo me voy a ir. Después de que Jesús va, les dice, no se vayan, estén aquí hasta que yo les indique. Es decir, no hagan nada, no prediquen, no enseñen, quédense quietos ahí, en un lugar que se llama el aposento alto. Parece que es una casa bastante amplia y en la parte de arriba están ellos. Dice la Biblia que están más o menos unas 120 personas, en las cuales está María, su madre, están los discípulos, más o menos unas 20 personas entre la familia y los discípulos, y parece que hay más o menos otros 100 que son discípulos, personas que se han convertido después de que Jesucristo ha predicado. Más o menos en ese lugar se encuentran 120 personas cuando ahí viene el Espíritu Santo de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dijo, quédense quietos ahí, ustedes van a estar ahí un tiempo. Y noten que en esa reunión que estaba de 120 personas, habían hombres y habían mujeres. ¿De acuerdo? Para que tengamos por favor ese concepto claro, hombres y mujeres estaban, no era solamente hombres, sino que estaban ahí. Y dice la Biblia que cuando vino, ustedes que han leído la Biblia, cuando vino la manifestación del Espíritu Santo, descendieron llamas como de fuego que estaban sobre las cabezas de las personas que estaban ahí presentes. ¿Sí recuerdan eso? Y esas personas que están ahí presentes, habían hombres y habían mujeres. Esto ya es una enseñanza bonita porque la presencia del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo cayó sobre hombres y sobre mujeres. Diga conmigo, sobre hombres y sobre mujeres. No solamente sobre los hombres, aunque las imágenes que nos muestran por ahí del Pentecostés, ¿recuerdan cuando veíamos imágenes del Pentecostés? Nos mostraban solamente como que hombres, llamas de fuego, pero la realidad es que habían más o menos 120 personas entre hombres y mujeres. Estuvieron ahí cerca de 10 días reunidos. Ahora, es importante entender todo eso, el contexto para que podamos entender el mensaje. 120 hombres y mujeres reunidas durante 10 días y 10 noches. Nosotros lo leemos y se nos hace normal, porque aquí en este salón estamos reunidos hombres y mujeres, ¿verdad? Y es normal que podamos estar hombres y mujeres escuchando la palabra de Dios. Pero en el tiempo de ellos, eso, leer, que un judío leyera eso, entendiera eso, era algo descabellado para ellos. Habida cuenta que el judaísmo era machista. En el templo no podrían estar hombres con mujeres. No podían estar. El hombre era el que estaba a la par del rabino escuchando las enseñanzas, pero la mujer no. Las mujeres siempre habían estado relegadas a un segundo plano. De hecho, en las culturas, el hombre anda adelante y las mujeres andan atrás. Nunca la mujer anda a la par del hombre. ¿Sí han notado eso? De hecho, son ellos los que son sacerdotes, las mujeres no pueden ser. De hecho, los hombres son los que conducen vehículos, las mujeres no pueden conducir vehículos. Es una sociedad machista. Pero cuando viene Jesús, Jesús viene y rompe absolutamente todos los esquemas y rompe todos los modelos. Y escúchame esto, Jesús pone a la mujer a la par del hombre. ¿De acuerdo? Y no hay delante de Jesús, no hay delante de Dios diferencia entre hombres y mujeres. No hay es decir, la mujer ocupa una categoría por debajo de los hombres. Dice la Biblia en el Gálatas capítulo 3, versículo 28. Solamente escuchen, por favor. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Dice la Biblia, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
¿Somos qué? Uno. Muchos creen que la mujer no tiene derechos delante de Dios, que Dios solamente se fija en los hombres, pero no es cierto. Dígale que está a su lado. Jesús vino a romper toda barrera de género, diga, toda barrera de condición sexual, toda barrera de condición económica, todas las barreras radicales y culturales que habían en esa época. Y todo esto el Señor lo logró. Y cada persona, hoy, los que estamos aquí reunidos, podemos tener acceso al Padre. Y escúcheme eso, no es cierto que Dios escucha solamente al pastor, porque es que es una mentalidad religiosa que nosotros traemos, donde pensábamos que solamente era una persona que se comunicaba con Dios, y entonces íbamos y confesábamos nuestros pecados, y esa persona iba y se le contaba al obispo, y el obispo iba, y entonces era limpia, era absuelta la persona. Pero en Cristo Jesús ya no existe eso. A través de la sangre de Cristo Jesús, cuando uno pide perdón al Señor, cuando uno se arrepiente y se convierte al Señor, absolutamente todos tenemos acceso a la presencia del Padre. Para tener acceso, para tener esa llave de acceso, para poder estar dentro, en la presencia de Dios, donde se rompe ese velo y podemos estar comunicados, la llave para entrar ahí se llama la sangre de Cristo. Es decir, el perdón de pecados, que la persona se haya convertido, y una persona que se ha convertido tiene derecho a estar delante de la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Ahí nace la iglesia. La iglesia nació en medio de ese mover. El pueblo recibe la revelación de Dios, viene el Espíritu Santo y cae sobre esas 120 personas en una fiesta que se llama Pentecostés. ¿Han escuchado eso? ¿Qué es Pentecostés? Es una fiesta judía donde se reunían personas de diferentes naciones, de diferentes continentes, e iban a una reunión muy especial. Era la reunión más especial que ellos tenían, donde se reunían en Jerusalén, donde se reunían en el templo. Venían de todas las nacionalidades. Razón por la cual Jesús, cuando dice, estén quietos ahí, que yo voy a hacer algo especial, los llena de la presencia, del poder del Espíritu Santo, y ellos comienzan a hablar diferentes dialectos, entiéndase, idiomas, lo que comúnmente se llaman lenguas, pero realmente el original habla de dialectos. Y estas personas que eran común y corriente, de repente, como nosotros estar aquí, que escasamente sabemos el español, ¿verdad? Y de repente viene el Espíritu Santo y toma control de todos, y la gente comienza a hablar cerca de 14 idiomas. Comienzan a hablar, ellos a hablar, y no entienden ni siquiera lo que están diciendo, pero las personas que vienen, extranjeros que vienen, comienzan a escuchar que se le está hablando de Dios, se le está hablando de Jesús a través de su lengua, y están comenzando a entender. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo de Dios. Ellos comenzaron a predicar y comenzaron a hablar de tantas cosas que la gente comenzaba a entender. Fruto de eso, escúchame eso, fruto de esa predicación que los apóstoles, que las personas que están ahí reciben por parte del Espíritu Santo, se convierten aquel día, en un solo día, en una sola jornada, se convierten cerca de 3,000 personas. Y la gente está maravillada, la gente está, wow, algo está pasando. En un solo momento el Espíritu Santo toma control de una reunión, se convierte en 3,000 personas, y ahí nace la iglesia. Es decir, que la iglesia nace en medio del poder del Espíritu Santo, y nace en medio de gente convertida de corazón, de verdad. Gente que estaba caminando mal y dijeron, ya no más, no queremos seguir como estábamos. Los borrachos dicen, ya no más, no quiero seguir, y se entregan a Cristo, y entonces a partir de ahí comienzan a vivir no bajo un reino natural y normal, sino que comienzan a vivir bajo el reino de Dios. Y eso es parte de lo que estamos tocando el día miércoles, porque infortunadamente nosotros estamos en una iglesia, pero seguimos siendo regidos por el reino que es el mundo. Y lo que el Señor quiere es comenzar a conformar una iglesia de personas que viven bajo el reino de Dios. Es decir, que reconocen, escuchen bien eso, el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no es, cuando nos vamos de aquí nos vamos para el cielo. El reino de Dios no es el cielo. El reino de Dios es acá, desde el momento que una persona verdaderamente se convierte a Cristo. Cuando una persona verdaderamente se convierte a Cristo, sabe qué sucede en su vida, sabe qué debe suceder en nuestras vidas, para que veamos cosas diferentes, para que los que están hartos y cansados de esa vida tan rutinaria, monótona, sin resultados, infructífera, gobernados por el mundo, por los problemas, dificultades, se necesita que una persona nazca de nuevo. A partir de que la persona nace de nuevo, entonces dice la Biblia que es traído sacado del reino de las tinieblas, si han escuchado esa palabra, y colocado en donde, traído al reino de su amado Hijo. Y nosotros podemos estar en esta tierra, pero gobernados bajo el gobierno de Jesús.
Es decir, cuando una persona dice, yo estoy viviendo bajo el reino de Dios, ¿sabe qué quiere decir eso? ¿Cuántos están viviendo bajo el reino de Dios? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Eso creemos. Pero cuando uno está gobernado por Dios, todo lo que Dios dice uno lo hace, porque Él es el rey, yo soy un súbdito. Yo no refuto, yo no alego, yo no discuto, yo no aplazo. Sencillamente, Dios, que es el rey. Lo que pasa es que nosotros no entendemos eso, que vamos a estar mirando en estos días. No entendemos eso porque nunca hemos vivido bajo un gobierno de un reinado. Nosotros lo máximo que conocemos es que España nos colonizó y que había un rey en España, pero ellos nunca vinieron a gobernar acá, nunca nos humillamos delante de ese rey. Fuimos independientes y cada uno hace lo que quiera, ¿de acuerdo? Nosotros no entendemos lo que es vivir bajo el gobierno de un rey. Nosotros no entendemos lo que es ser súbditos. A nosotros nos cuesta sujetarnos al uno, al otro, al jefe, al papá, a la mamá, al presidente, a la policía. Nos cuesta mucho porque no hemos aprendido a vivir bajo el reino. Entonces cuando llegamos a los caminos de Dios, venimos, escuchamos la palabra, nos parece bonita, pero no hemos entregado nuestra vida para vivir conforme a lo que dice el rey. ¿Cuántos saben que Él es el rey? Él es el rey de reyes y el señor de señores. Y no hemos aprendido a vivir como súbditos. Porque si hubiéramos aprendido a vivir como súbditos, cada vez que el rey habla, cada vez que el Señor habla, nosotros decimos, es una palabra de Dios y lo voy a obedecer. Punto. No me interesa, perdona la palabra, no me importa lo que digan los demás. Simplemente lo que quiero es obedecerle al rey. ¿De acuerdo? Entonces lo que el Señor quiere en este tiempo es comenzar a conformar una iglesia que camina bajo el reino de Dios, que obedece. Cuando estos hombres, volvemos al contexto, cuando estos hombres reciben la revelación de Dios, viene el Espíritu Santo, mora dentro de ellos, ellos comienzan a vivir dentro de la misma Jerusalén, escúchenme en esto, dentro del mismo territorio físico, pero ahora no gobernados por lo físico, sino gobernados por Jesús. Ahí, y este no es el mensaje, ahí cuando una persona logra entender eso, la vida cambia. Pedro, Juan, los discípulos entendieron eso y comenzaron a hacer cosas sobrenaturales que vamos a estar mirando. Todo eso es el contexto para entrar al tema. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, y vamos a, luego de mirar este concepto, qué había sucedido, cómo estaban ellos. ¿Ustedes se imaginan estas personas cómo estaban? ¿Ustedes se imaginan estas personas que eran del burgo, eran comunes y corrientes y de pronto que están hablando en otros idiomas y ver cómo Dios está haciendo cosas sobrenaturales y ver cómo el Espíritu Santo se está moviendo en ellos? Ellos están en un nivel que es un nivel mucho más alto que cualquier persona. ¿Por qué? Porque están viviendo en el nivel del reino de Dios y no en el nivel común. ¿Cuántos quieren vivir en el nivel del reino de Dios? Pero para eso tenemos que conocer la revelación de Dios. Y creo, mis amados, porque ahí Dios hizo una revolución en mi vida, y creo que nos vamos a dedicar todo este año que resta para conocer el reino de Dios, para que podamos entender verdaderamente qué es vivir bajo el reino de Dios, para que el año 2019 y de ahí en adelante nuestra vida sea completamente cambiada. Ahora es más, no necesitamos ni siquiera que llegue 2019, porque una sola palabra en un solo día puede transformar la vida de una persona. Es más, quiero decirles, quiero ser un poco osado, que alguna persona después de esta reunión, su vida va a ser completamente transformada. Amén. Dice que en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, esto para que entendamos un poquitico el ambiente espiritual que estaba viviendo en ese entonces, estaban en una casa donde habían 120, el aposento alto es una casa. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, por lo menos en la mía, no, de yo vivo no, cabrían 120 personas. ¿Alguno tiene una casa donde le quepan 120 personas? No. Esto para entender, mis amados, porque a veces nos han vendido una idea como tan, que los cristianos eran pobres, necesitados, los más arruinados, los más miserables. No, escúchame. Hubo una persona que dio su casa, 120 personas, venga, reúnense acá, en 120 personas, imagínense, 120 personas estaban ahí adorando al Señor. Imagino el salón tan grande, era 3 veces más grande que esto el salón, donde si aquí simplemente caben 30, 40 personas, 120 era mucho más amplio. Imagínense que hicieron 10 días, o sea, para dormir y toda serie de cosas. Imagino que las baterías de baño y lo demás eran muy cómodos para que estuvieran ahí. Imaginen la cocina, ¿verdad? Para que tengamos un cuadro más o menos cómo era eso. Eran 120 personas que estaban ahí reunidas. Pero vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, porque es que la religiosidad muestra eso, ¿no? Que ser cristiano es vivir dando lástima. No. Vivir bajo el reino de Dios es una cosa completamente diferente. Hechos de Apóstoles capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Entienden el contexto espiritual en el cual se estaba moviendo y se desarrolla esta historia? Dice la Biblia: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba ¿cómo? La Hermosa, para que pidiese limosna
de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué? Te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Dice el versículo 9, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y él reconocía que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vamos a ir despacio en esta mañana, pero vamos a tratar de cubrir todo el terreno, lo que Dios tiene para nosotros. Este es el primer milagro, para que tú lo tengas ahí registrado, el primer milagro que ocurre en la dispensación de la iglesia, es decir, en el tiempo de la iglesia. Dispensación quiere decir tiempo. Ese es el primer milagro. Y si es el primer milagro, por favor, presten mucha atención, porque en la Biblia cuando se muestra algo que es lo primero, hay que prestar mucha atención, porque es como el patrón, es como el modelo, es como la base, es como la forma de medir, de cómo se dan las cosas, cómo ocurren las cosas. Y este es el primer milagro que se realiza en la iglesia. Es el primer milagro de sanidad, es el primer milagro físico que se ve. La gente, lo primero que ellos están viendo ahí. Y esto, como es lo primero, entonces debe haber algo importante en esto. En primer lugar, dice que los dos discípulos, Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora que novena en la oración. A la hora novena en la oración. ¿Cuál es la hora novena de la oración? ¿Cuál es la hora primera para los judíos? ¿Alguien sabe? No se preocupen, venimos a aprender, ¿o no? ¿Es así o no? Para eso es la iglesia. A diferencia del horario nuestro con los judíos, el horario nuestro comienza a partir de la medianoche. A las 12 arranca, ¿verdad? Pero para los judíos no. El horario de ellos comienza a las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana es la hora primera para ellos. Entonces, si dice que es a la hora, ¿qué? A la hora novena, ¿qué hora sería? ¿Las qué? Las 3 de la tarde. Okay. Para que tengamos en cuenta eso. Ellos acostumbraban a orar 3 veces al día, de reunirse en el templo todos los días 3 veces. Aquí venimos una vez en la semana, nos parece una carga, nos parece pesado, tedioso, en la iglesia. Ellos se reúnen sagradamente 3 veces al día, están orando, a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena. Es decir, ¿a qué horas de nosotros? A las 9 de la mañana, al mediodía, ¿verdad? Y a las 3 de la tarde. ¿Sí? Eso para que tengamos en cuenta y aprendamos algo más. Este es el tiempo donde ellos se reunían. Pero aquí dice la Biblia entonces que Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. La hora novena, 3 de la tarde. Esto no es... miren, todo lo que está en la Biblia, a mí me sorprendió preparando el tema, porque que Dios no se le pierde ningún detalle. La hora tercera, si uno mira, en esta época se celebra lo de Semana Santa y lo demás, la hora tercera es la primera reunión que ellos tienen, es el primer sacrificio que ellos tienen. Si ustedes recuerdan, los que han leído la Biblia, saben que a Jesús lo tomaron a las 9 de la mañana, el Señor Jesucristo fue crucificado y fue llevado a un sitio llamado el Gólgota o la Calavera. Y a la hora sexta, dice la Biblia, la hora sexta, ¿qué hora era entonces? Ya, las 2. Se oscureció. Tinieblas cayeron sobre la tierra. Y era oscuro, era el mediodía normal, es decir, en pleno rayo del sol, pero estaba Jesús y a la hora sexta, dice la Biblia, Jesús, entonces todo quedó en tinieblas. ¿Y a qué hora murió Jesús? ¿A la hora qué? A la hora novena. A la hora novena murió Jesús. No es casualidad, por eso me llama la atención, no es casualidad que justo a Jesús a la primera hora, es decir, a la novena hora, lo llevan, lo meten allá a la cruz. A las 12, 3 horas estaba ahí y entonces comenzó a oscurecerse todo. Y a las 3 de la tarde, a la hora novena, muere Jesús. A la hora novena es la hora del sacrificio. Ellos tienen uno que se llama a ver cómo se llama esto. Es la reunión que ellos hacen
de expiación, pero se llama el sacrificio vespertino, se llama eso, si alguien de pronto curioso quiere buscar por ahí, sacrificio vespertino, sacrificio de las 3 de la tarde. ¿Qué es el sacrificio vespertino? Es cuando el sacerdote está sacrificando los corderos, que el pueblo normalmente acostumbraba a llevar, y a las 3 de la tarde es que hacía el sacrificio vespertino. Y justo mientras el sacerdote está degollando un cordero, a esa hora justo Jesús está muriendo en la cruz del Calvario. No fue en vano cuando Juan el Bautista lo vio venir y dijo: he aquí, ¿el qué? El Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Estos no son casualidades. Esto es para que tengamos en cuenta algo que nos va a ayudar. Dios tiene completo control de todo. No se le olvida ni el más mínimo detalle. Y si está pendiente de cada detalle, cada hora, cada minuto, dígale que está a su lado, también está pendiente de tus necesidades, de tus cosas. Dice la Biblia en Lucas 23, 44, el contexto de lo que estamos hablando. Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Versículo 44 dice que cuando era como la hora sexta, ¿hubo qué? Tinieblas sobre la tierra. Tinieblas. Entonces todo, dígale que está a su lado, Dios tiene absolutamente el control de todo. Diga, a Él no se le escapa ningún detalle. Diga, todo tiene un propósito. Volvamos al contexto de Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Dice que los apóstoles Pedro y Juan llegaron al templo. ¿Cómo? Imaginemos por un momento, 8 días después de que han recibido tantas cosas, ha pasado la fiesta de Pentecostés, ¿cómo creen que estaban los apóstoles? ¿En qué nivel espiritual ustedes imaginan que estaban ellos? ¿Saben? Hagamos un poquitico de conjeturas. ¿Cómo estarían ellos espiritualmente? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo estarían? No, estoy hablando que acaban de recibir el Espíritu Santo, que acaban de convertirse en 3,000 personas, que están hablando en otros idiomas. ¿Cómo están? ¿Están en un nivel espiritual buenísimo o no? Están tal vez en la cúspide de su nivel espiritual. Están viendo el respaldo de Dios en ellos. Están, mejor dicho, están en un nivel impresionante. Acaban de venir gente de todas las naciones y Dios los utiliza a ellos común y corriente y los utiliza para hacer una cantidad de cosas sobrenaturales. Pues ellos deben estar en un muy buen nivel, en el mejor nivel. Pero quiero que noten lo siguiente: a pesar que están en el mejor nivel espiritual, ¿a qué fueron al templo? ¿Qué dice la Biblia? ¿A qué fueron? A orar, a buscarte Dios. O sea, no importa en qué nivel se encuentre. Aquí hay personas que dicen: no, yo ya me sé todo, yo ya sé eso, yo ya para qué voy a la iglesia, yo ya para qué oro, yo ya para qué tal cosa. Porque creemos que tenemos un nivel espiritual muy bueno, porque creemos que es suficiente con venir un día, como hablamos el día miércoles, con venir un día. Y hay personas que vienen hoy como el celular, hoy se conectan, están recibiendo hoy palabra, pero apenas salen de aquí, se desconectan y no subieron más de Dios. Hasta dentro de 8 días vuelven a llegar, los cabizbajos, vuelven y se conectan con lo espiritual. Y así se la pasa. Pero el que está verdaderamente metido en el reino está conectado todos los días, a todas horas, los 7 días, los 300. No está desconectado, sino que está todo el tiempo conectado con Dios. Hay personas que son intermitentes, que están conectadas hoy y se conectan y escuchan el mensaje y salen: uy, qué palabra Dios me habló. Que salen y se desconectaron y vienen los problemas y los aplastan completamente. Y están como un carro sin gasolina y llegan aquí medio ahí gateando y otra vez el Señor los conecta y sale y así se la pasa. Pero el que está caminando en el reino todo el tiempo está conectado con Dios. Amén. Hay una gran diferencia. Ellos estaban muy conectados. Llegan allá, sin embargo, a pesar de que están en un muy buen nivel espiritual, ellos entienden que es muy importante orar. ¿Cuántos saben que es importante orar? En ellos no hay orgullo, en ellos no hay altivez, diciendo: no, ya nosotros somos los apóstoles, Dios nos usa, mire todo lo que hemos hecho, es que yo soy, es que yo... No. Ellos entienden que no se pueden desconectar de las cosas de Dios. Tristemente, la reunión que menos personas asisten es en la reunión de oración. Y no solamente aquí, en todo lado. Pero la reunión donde que va a haber milagros, que va a haber tal cosa, que traen a tal artista, que va a haber música, que va a haber... eso se llena, estadios completos se llenan. Pero cuando es el llamado a orar, a buscar de Dios, yo quiero decirles que para que Dios pueda hacer algo en un lugar, para que Dios pueda hacer algo en una iglesia, para que Dios pueda hacer algo en una ciudad, como lo que Dios va a hacer en esta ciudad a través de su iglesia, se necesita una iglesia que esté orando y buscando a Dios.
No solamente metidos aquí en la iglesia, sino que estemos en nuestro lugar secreto, que estemos allá buscando en nuestra casa, en nuestro altar familiar, que estemos ahí conectados, que estemos buscando a Dios todo el tiempo. Y es la manera como el Espíritu Santo se comienza a mover. Y están aquí entonces los discípulos. Y vamos allá, versículo 2. Dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba ¿cómo? La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Cada cuánto llevaban a este cojo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cada cuánto lo llevaban? Aquí es cuando se hace el vacío en el colegio de no haber entendido, haberle puesto cuidado a los profesores en lo que es comprensión lectora, ¿no? Comprensión de lectura. Escuchamos, ¿cada cuánto lo ponían a este cojo? Todos los días. Vamos a anotar varias cosas importantes. Todos los días ponían al cojo allá. ¿Quién lo ponía? ¿Quién lo ponía? Se movilizaba en unas muletas, iba en silla de ruedas. ¿Qué dice la Biblia? Que lo ponían. ¿Qué quiere decir? Que era llevado, que no se podía valer por sí mismo, tenía que ser llevado. Todos los días lo ponían allá, en ese templo. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? ¿O la puerta cómo se llamaba? Era llevado. ¿A qué lo llevaban? ¿A pedir qué? ¿Cuántos años tenía ese cojo? ¿Cuántos años creen que tenía ese cojo? ¿Era un niño? ¿Jovencito? ¿Adulto? ¿Un adulto? ¿Cuántos años tendría? Póngale, ¿cuántos creen que tenía? Después de 8 años un hombre. Entonces más o menos tenía ¿qué? 9 años. ¿Cuántos años podría tener? Era llevado. No dice la Biblia que lo llevaban sus amigos. Creemos, vamos a suponer que lo llevaban. ¿Quién eran los que siempre responden cuando está uno en líos? ¿Quién es el que siempre está ahí con uno? Cuando uno se mete en problemas y lo demás, ¿quién es el que está siempre? Seguramente era el papá y la mamá. Era llevado. Ahora, ¿cuánto tiempo llevaba a estar cojo este personaje? De nacimiento. Entonces parece que era una enfermedad ¿qué? Congénita, que toda la vida había tenido esa enfermedad, para que por favor vayamos teniendo en cuenta, toda la vida este hombre o esta persona había estado enferma. Cuando uno lee la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 22, nos da una aproximación para que podamos entender cuántos años podría tener eso. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Hechos capítulo 4, versículo 22. ¿Qué dicen ellos? No se atrevió un hombre pues, legal. Tenía que, ya tenemos una aproximación. Entonces no es un niño de 9 años, es un hombre que tiene que, no tiene 50, porque si no iría a 50 años, ¿verdad? Entonces podríamos decir que era un hombre más o menos de qué edad. Pongámosle 45 para entrar ahí, para que tengamos una idea. Un hombre de 45 años, que toda la vida había sido llevado ¿a qué? A que pidiera limón. Ahora, si este hombre tenía 45 años y los papás suponemos que lo llevan, ¿cuántos años podrían tener los papás? 70, 80 años más o menos, ¿verdad? O sea, eran unas personas ancianas. Ustedes se pueden imaginar estos ancianos cargando con este hijo, y no un día ni 2 días, sino que todo. ¿Cómo sería la carga de esta familia? O sea, el problema no era solamente del cojo, porque también tras el problema del cojo, digan que está a su lado, tras el problema del cojo, los papás también tienen que cargar. ¿Es así o no? Sí estamos ahí para entrar en contexto y poder entender la dimensión de lo que Dios va a hablarnos en esta mañana. Entonces, es un hombre de más o menos unos 45 años que presuponemos eran los papás que tenían que cargarlo. Habida cuenta que eso no es, yo cojo un taxi, no hay ni taxis. Ahora, escúcheme en esto, no era, yo lo llevo en el camello. Tener un camello en esa época era como tener una tractomula hoy en día. Eso no era para cualquier persona. Ahora, si estaban ahí pidiendo limosna era porque económicamente estaban mal. ¿Sí? O sea, una persona que tenía una necesidad y el apuro y las afugias de estas personas pues era un poco compleja. Ahora, aquí ya hay un error. Y este pueblo judío, Jerusalén, estos israelitas estaban en desobediencia a Dios.
¿Por qué ustedes creen que estaban en desobediencia a Dios? Porque la Biblia dice, la ley de los judíos dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Escúchenlo por favor nomás. Dice, Deuteronomio 15, 4. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. La orden de Dios es que el Señor iba a bendecir a ese pueblo, bendecía a ese pueblo, pero la condición es, yo lo voy a bendecir, pero dentro del pueblo no puede haber ¿qué? Mendigo. ¿Y qué estamos viendo aquí? Un mendigo. Es decir, que el pueblo estaba en desobediencia. Mire lo que Dios quería, que dentro de su pueblo no hubiese necesidad, que dentro de su pueblo no pasara ningún tipo de afugias económicas y lo demás. Sin embargo, estamos viendo aquí un cojo que es un mendigo. Entonces uno dice, bueno, este pueblo dice una cosa y está sucediendo otra cosa. Es un pueblo donde tenían religión, pero no sucedía nada. Un mendigo, vamos a suponer que el niño lo llevaban desde los 8 años, para no decir que desde que nació, desde los 8 años, y tenía más o menos 45, ¿cuántos años llevaba ahí? Postrado, unos 37, 38 años ahí pidiendo limón. 38 años, escúcheme muy bien, 38 años desde niño y ya un adulto, ahí sentado en la puerta de la Hermosa pidiendo limón. 38 años. Si yo multiplicara 38 años todos los días, eso más o menos me equivalen a más de 10,000 días. Escúcheme esto, 10,000 días esta persona pidiendo limosna en un templo donde pasaban sacerdotes, donde pasaban levitas y como si nada. La religión ahí como que los religiosos de su época, desde que nosotros estemos bien el resto no nos importa. Desobedeciendo el mandato que Dios les había dicho, no puede haber mendigo. ¿Por qué no se reunían los sacerdotes? ¿Por qué no se reunían los levitas? ¿Por qué no se decía, no, ese es un templo, vamos a mirar ahorita lo del templo, es un templo espectacular, y como un mendigo ahí, no podemos permitir eso. Ahora, cuando uno dice que este es un templo, bienvenidos al templo, y uno, mire, cuando uno mira una iglesia, un templo, un lugar como este, a uno le da pena, es decir, me mete en un conflicto cuando yo preparaba el tema. Me puse a mirar, solo por curiosidad y por darles el dato histórico, cómo era este templo de la Hermosa, qué tan grande podría ser ese templo de la Hermosa, y encontré cosas que me llamaron mucho la atención, como por ejemplo, que tenía más de 4.500 metros, y para que tenga 4.500 más o menos, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué creen ustedes? 450,000 metros. 450,000 metros. ¿Qué tanto puede ser eso? Porque dice que tenía 500 de ancho por 900 de fondo. ¿Sí es así? Eso es una cosa impresionante. Ahora, el templo era una cosa inmensa, ¿se pueden imaginar? Inmensa. Hecho en madera de la mejor calidad, bañado con oro, unas bodegas impresionantes donde tenían los animales que eran guardados para los sacrificios, bodegas impresionantes, establos impresionantes. Ahí vivían los sacerdotes y no creo que vivían de una forma como modesta, los lujos de las habitaciones y lo demás. Y no solamente vivían ellos, sino que vivían también los levitas dentro del templo. O sea, era algo espampanante, una cosa impresionante. Este era el templo. Y en medio de tanto lujo, de tanta, mire, las bodegas, porque diezmaban el trigo y diezmaban la cebada, y eran unas bodegas impresionantes, unos centros de acopio de una cosa impresionante. Entonces uno se dice, y uno se pregunta a esta altura, teniendo tanta opulencia, teniendo tantas riquezas, ¿qué les costaba a estos sacerdotes sacrificar un lingote de oro que para ellos no era nada y decirles, ¿saben qué? Mire, familia, no sufran más con este muchacho. Usted ya cuánto, mire, compren una casa, aquí les damos este lingote de oro, tengan un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida y no sigan así. Yo pregunto, más de 10,000 días este hombre ahí postrado, ¿y qué hizo la religión? Absolutamente nada.
¿Qué hace la religión hoy en día? En medio de tanta necesidad. Dicen por ahí que si tan solo el 5% de las riquezas del Vaticano se repartieran, se acaba la pobreza. ¡Wow! ¿Tendrán dinero o no? Dueños del banco mundial más grande que puede existir. Las riquezas más grandes están allá. Pero ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve? Bueno, no es el tema. A lo que quiero ir es que fueron mucho dinero que tenían, pero que sin embargo este hombre nunca recibió un beneficio. ¿Qué era lo máximo que podía recibir este hombre? De forma despectiva. ¿Qué era lo que la gente le podría estar dando por ahí? Una limosna. A veces nosotros damos 200 pesos a alguien y nos creemos lo super espiritual. 200 pesos. Con 200 pesos una persona que puede comprar. Uno no se pregunta si tiene hijos que están enfermos, ¿dónde comerá este señor? ¿Dónde dormirá este señor? Y creemos que porque damos una limosna nos creemos los más espirituales. Porque damos algo ya, yo sí estoy dando, yo sí estoy contribuyendo. ¿Eso qué es? Aquí pasa algo bien importante, por favor sigamos. Pedro y Juan, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Alguien lo tiene por ahí? Hechos de los Apóstoles 3, 4. Pasaron, y un momentito, aquí pasaron. Cuando entraron allá al templo, que iban a orar, vieron al cojo. No pasaron de largo, mis amados. Se detuvieron frente a este hombre que estaba pasando tanto tiempo de dolor. ¿Y qué le dijeron entonces? Míranos, míranos. ¿Saben una cosa, mis amados? Que nosotros podemos estar pasando tiempos difíciles, situaciones duras, pero que en un solo momento, cuando nosotros ponemos la mirada a Dios, Dios puede cambiar nuestra vida en un solo instante. ¿Cuántos pueden creer eso? Que no importa el tiempo que llevemos, que no importa la situación que estemos atravesando, que no importa la situación, que no importa lo que hoy estemos arrastrando en nuestra vida, pero que cuando uno pone la mirada en Dios, cuando uno pone la mirada hacia las cosas de Dios, la vida puede cambiar. ¿Y qué sucedió? Versículo 5. Dice que entonces Él les estuvo atento, esperando de recibir de ellos ¿qué podría estar esperando este mendigo? ¿Una qué? Obvio, una limosna, una moneda, una monedita, por amor a Dios. Pero ellos le dan la moneda, porque lo más fácil es decir, tome la moneda y listo, ya. Pero ellos no, hay algo. Yo creo que ahí, escúcheme en esto, cuando una persona está caminando con la mentalidad de reino, cuando una persona tiene a Jesús en su corazón, cuando una persona vive para Dios, cuando una persona es diferente a los demás, dice, no, yo no le voy a dar una moneda, yo tengo algo mucho más grande. Ellos le dieron una moneda. ¿Tendrían monedas o no? ¿Tendrían dinero para darle? ¿Serán que eran unos pobres fracasados y arruinados los? No, escúchenme lo que les voy a decir, por favor. Recuerden que antes, 8 días antes, se convirtieron más de 3,000 personas, sin contar los 120 que estaban. Y cuando ellos entendieron, ellos conocieron la revelación de Dios y dijeron, nosotros no podemos ser iguales. Y los que tenían haciendas, fincas, lotes, casas, hicieron, vendieron todo, y dice la Biblia que se lo colocaron a los pies de los discípulos. No queremos que nadie pase necesidad. Mire, aquí está, yo tengo tantas propiedades, yo con una tengo y el resto lo voy a dar, vamos a ayudar a la gente que necesita. Y ese era el mover de ellos. No estaban preocupados por su necesidad, sino por la necesidad de los demás. Y recuerden, Pedro y Juan eran discípulos. 8 días antes habían recibido en sus pies mucho dinero. Cuando ellos dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, no quiere decir somos unos miserables, unos arruinados, unos fracasados, unos derrotados, no tenemos. No. Tal vez en ese momento no tenían en la cartera, en ese momento no llevaban en la bolsa lingotes de oro, pero no quiere decir que no tuvieran. Pero ellos entendieron algo. Ellos entendieron que este hombre, más que dinero, necesitaba algo mucho más grande. Mis amados, el dinero no es lo más importante. El dinero no es lo más importante. El dinero es un facilitador, el dinero nos puede ayudar para muchas cosas, pero hay cosas que son mucho más importantes. Porque una persona puede tener mucho dinero, pero si no tiene de Dios, no tiene absolutamente nada. Anda encalambrado, anda asustado, anda lleno de úlceras, angustiado. ¿A qué hora me secuestra? ¿A qué hora me llevan a mis hijos? Anda angustiado.
Hay cosas, escúchame eso, hay cosas que el dinero no compra. ¿De acuerdo? Pero hay cosas que lo espiritual se puede tener sin que tengamos dinero. Dígale que está solo. La riqueza más grande no es el dinero. Diga, hay cosas que son mucho más grandes. Diga, hay cosas que el Señor nos ha dado que son mucho más grandes. Yo pregunto, mis amados, entonces, ¿qué tenían ellos que era mucho más grande que el oro y la plata? ¿Qué tenían ellos? A ver, con todo el contexto que hemos analizado, ¿qué tenían? Tenían la unción de Dios, tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Yo creo que estos hombres caminaban respaldados por Dios, tenían el poder de Dios en ellos. Y cuando el Señor le toca el corazón a Pedro y a Juan, dice, wow, algo, hubo como un clic, algo pasó. Como cuando llega una persona y dice, ay, es que tengo un problema, necesito que me preste una plata porque estoy enfermo. Más que la plata, porque le puedo dar la plata y a los pies sigue enfermo y lo demás. Hay algo que esa persona necesita. Hay algo que un consejo, tengo este problema con mi esposo, con mi esposa, y hay algo que es mucho más que un simple consejo humano. Ellos no necesitan tal vez que le den un consejo. Ellos necesitan plata. Ellos lo que necesitan primero es convertirse a Dios y poder confiar en Dios para que Dios restaure sus vidas. Porque el dinero hoy lo podemos tener, pero mañana se va. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en la tierra si pierde lo más importante? Que es que su alma, su salvación. Y ellos tenían algo mucho más importante. No tengo oro ni plata. Pero no se quedaron callados ahí. No dijeron, no tengo oro ni plata, y siguieron derecho. No. Yo no tengo oro ni plata. Pero se detienen ahí. Dice, pero lo que tengo, te doy. Esto que está dentro de mi corazón, esto que vale mucho más que una moneda de oro, una moneda de plata, te voy a dar. Te voy a dar el tesoro más grande del mundo. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener para poderle dar a la gente. Eso es lo que mucha gente tiene, pero que nos hemos vuelto egoístas y solamente lo tenemos para nosotros, y que no nos, perdona la palabra, no nos importan los demás. Con tal que yo esté bien, el resto no me interesa. Y estos hombres entienden algo. Versículo 6. Mire, cuando usted es un hijo o una hija de Dios, habrán veces donde usted no tiene plata. ¿Alguien ha pasado eso como hijo de Dios? Yo tengo que levantar mi mano, y muchas veces. Digo, Señor, soy pastor, Señor, yo soy hijo tuyo y no tengo plata. Y tengo que por eso vivir pues achantado, dando lástima, dándole pesar a la gente. No. Hay muchas veces donde no tenemos plata en el banco, ni cuenta. Hay veces donde nosotros no tenemos ni siquiera plata en el bolsillo, menos en la billetera. Pero ¿saben algo? Que hay cosas mucho mejores. Y es que tenemos a Dios. Y que Dios nunca nos va a defraudar, Dios nunca nos va a abandonar. Y que la Biblia dice que el Señor llevará a pastos frescos. Es más, la Biblia dice que el Señor adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Es más, la Biblia dice que si nosotros tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Dice el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué le dijo? Bueno, es la primera vez que en el Nuevo Testamento se habla del nombre de Jesús. A veces nosotros utilizamos el nombre de Jesús para cualquier cosa, pero ellos entendían algo, que el nombre de Jesús, escuchen lo que les voy a decir, que el nombre de Jesús es la llave que les da acceso a los tesoros de Dios, pero que no todo el mundo lo puede utilizar, que no es para todo el mundo, que no a todo el mundo lo puede tomar como una muletilla, que los hijos de Dios, el Señor le dio esa llave que se llama, utilice el nombre de Jesús y verás cosas grandes en esta tierra. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios, para los que están caminando en el nivel, a los que entraron al reino de Dios. Cuando entraron al reino de Dios, tome, esta es la llave que te va a dar acceso a todas las cosas grandes de Dios. Se llama el nombre de Jesús. Cuando usted hable en el nombre de Jesús, como hijo de Dios, como persona nacida de nuevo, como persona cristiana, como una persona verdaderamente que quiere caminar en la dimensión del reino de Dios,
a partir del momento que usted entra al reino de Dios, usted va a tener esta llave y con esta llave puede entrar y acceder a todos los tesoros. Muchos dicen, pero es que yo lo nombro y no pasa nada. ¿Sabe por qué no pasa nada? ¿Sabe por qué cuando tú lo nombras es una muletilla que tú tienes? Porque tal vez tú no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios todavía, porque tal vez tú no eres parte del reino de Dios. Pero dice la Biblia, mira, aquí hay un pasaje que me llamó mucho la atención, de Juan 14:13. Le dice a sus discípulos, no es para todo el mundo, son palabras de Jesús. Porque en la Biblia que tengo, que es la arcoíris, aparece en letras rojas. Es decir, todo lo que aparece en letras rojas es palabras directas de Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidas en mi nombre, lo haré. Pero ¿a quién se lo está diciendo? A todas las personas irresponsables que no tienen en cuenta a Jesús, pero sí lo quieren tener para cuando tienen problemas. No es para ellos, es para aquel que ha nacido de nuevo, es para los discípulos. ¿Sabe por qué es para los discípulos? Porque él entiende que cuando un discípulo, cuando un hijo de Dios pide algo, lo está pidiendo conforme a la voluntad de Dios y no está pidiendo para sus lujos, para sus vanidades, para llenarse de altivez y lo demás. Si es un hijo de Dios nacido de nuevo, sabe que todo lo que pide es conforme a la voluntad de Dios. Entonces cuando tú pides algo conforme a la voluntad de Dios, Jesús da esa promesa. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo que lo haré. Es la misma palabra que utiliza en Marcos 16:17 cuando le dice, en mi nombre echarás que fuera demonios. En mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero ese creer es poner toda la confianza en Dios. Eso no es creer yo sí creo en Jesús. No. Ese creer, cuando uno entra y revisa la raíz de ese creer, no es yo creo en Jesús. Ese no es para el que dice yo creo. Es el que ha puesto toda su confianza en Jesús. El que ha dicho, Señor, mi vida a partir de ahora voy a dejarla gobernar por el Rey. Tú eres el Rey. Entro a tu reino, tú eres el Rey. Yo soy un súbdito simplemente. Voy a obedecerte, Señor. Ese es. ¿Me estoy haciendo entender? Porque la gente dice, Él es el Rey, pero hace lo que quiere. Hace la gente lo que se le da la gana y espera que el Rey lo bendiga. Él dice, no. Es que, mire, porque la gente piensa que porque está en la iglesia o porque dice que es cristiano, hace parte del reino. Es que el reino no es la iglesia. El hecho de que tú entres a la iglesia no quiere decir que tú perteneces al reino. No, porque tú puedes entrar a la iglesia y puedes estar aquí sentado escuchando este mensaje, pero si no estás obedeciendo a Dios, tú no estás viviendo bajo el reino de Dios. ¿De acuerdo? Porque si vivieras bajo el reino de Dios, obedecería las palabras del Señor. Pero es que hago parte del territorio. No. Escúchame, aquí en Colombia hay un presidente que se llama ¿cómo? Y dentro de este país hay algo que se llaman embajadas. Y está la embajada de Estados Unidos y la embajada de los diferentes países. El embajador de los Estados Unidos no se rige bajo lo que le diga Santos, o bajo las políticas de Santos, o bajo lo que diga el gobierno colombiano. No, él se rige bajo las políticas ¿de qué? De Estados Unidos. Y lo que diga Estados Unidos. Aunque vive en un territorio, no está sujeto ni obligado a eso. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? No porque estés en la iglesia quiere decir que seas parte del reino de Dios y que Dios tiene que hacer todo lo que tú digas. No, es que para que seas parte del reino de Dios tienes que ser un súbdito y tienes que tener al Señor, a Él como su Señor y su Salvador. De lo contrario, estas palabras que están aquí no hacen efecto para todos. No es una palabra para todos. ¿Me estoy haciendo entender o estoy enredando mucho? ¿Es claro? Miren lo que está pasando. Hechos de los Apóstoles 4:12. ¿Quién utilizó ese nombre? ¿Quién fue el primero que lo utilizó? Pedro. En el nombre de Jesús, dígale que está a su lado, en el nombre de Jesús ocurren cosas. El apóstol Pedro, predicando en el capítulo siguiente, el capítulo 4, verso 12, escuche por favor este pasaje. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿No hay qué? Otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuchen por favor, no hay, diga conmigo, no hay otro nombre bajo los cielos en el cual podamos ser salvos. ¿Se entiende?
que no hay absolutamente ningún nombre en esta tierra por el cual una persona pueda ofrecer salvación. Que nada, mira, hay dos principios que tú debes tener muy claros, y con el respeto que ustedes me merecen, y personas que de pronto vienen con tradiciones de pronto de iglesias y lo demás, yo le pido por favor que lea la Biblia con mucho entendimiento. No hay absolutamente ninguna salvación, no hay ningún camino para salvación si no es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No es ni la tradición, no son, con respeto, ni las imágenes, no es ni el negrito Felipe, no es ni nada, ni Teresa de Calcuta, ni Gandhi, ni la Virgen de no sé qué, ni el divino no sé cuál. Absolutamente no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación, sino solamente en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Es claro eso? Y que todas las oraciones, mire, todas las oraciones siempre, todas las oraciones que nosotros hagamos siempre tienen que ir dirigidas a el Padre. ¿De acuerdo? En el nombre, que es la llave de acceso, que es que Jesús. Cualquier oración que vaya dirigida a cualquier nombre diferente a Jesús, cualquier nombre que utilizar, no es que fulana de tal es intermediaria para entrar al Padre, es mentira, es mentira. Dice la Biblia que solamente hay un camino y un mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo hombre. Pedro lo tiene muy claro. Y Pedro, en el momento, el Espíritu Santo le toca, y aquí hay otra enseñanza importante. Es el Espíritu Santo el que toca a Pedro y le dice: no pases de largo, dale lo que tienes. Es Dios el que toca el corazón del hijo de él. Es decir, Dios que dice: este es mi hijo, lo voy a utilizar, es hora de hacer esto, es hora de hacer lo otro. No son los charlatanes hoy en día que dicen campaña de sanidades, y eso ya una cantidad, y eso es más cosas de hombres que cualquier cosa. Traigan los enfermos, los paralíticos, los locos, los lunáticos, y no se sana, no va a pasar nada. Hace mucho tiempo no se ven cosas como esas. Si acaso el que se sanó fue el del dolor de cabeza y el de gripita y cosas como esas, pero cosas sobrenaturales que uno pueda ver. Y vamos a tocar ahorita otro tema en eso. Entonces, ese es Dios, cuando Dios le toca el corazón y dice: hay que orar por esta hermana, hay que orar por este hermano, hay que orar por fulano y tal. Es Dios que, no para hacer ningún tipo de, perdón la palabra, de payasadas, ni de espectáculo, ni de show, para mostrar y creerme pues él. No, es porque ahí Pedro y Juan están entrando y le dicen: vamos a hacer algo. Versículo 8. Perdón, vamos al 7, no nos adelantemos tanto. Dice: y tomándole por la mano derecha, ¿qué hizo? Le levantó. Y al momento, ¿qué pasó? ¿Se le afirmaron los qué? Podemos deducir cosas. El problema de este hombre, ¿de cuántos años? Más o menos, ¿no? No perdí 45, eran 46. No, más o menos. No era un problema de caderas. Parece que el problema era de qué. Imaginémonos cómo estarían esos tobillos de torcidos, sus articulaciones. Es desde congénito, o sea, desde que nació estaba con ese problema. ¿Cómo estarían sus huesos? ¿Cómo estarían sus músculos? ¿Atrofiados completamente o no? Digamos, 45 años con ese problema. ¿Cómo podría estar? Pero ¿qué sucedió? ¿Qué dice la Biblia? Yo creo que Pedro sintió que Dios le estaba diciendo: es hora de actuar, hay que hacer algo por este hombre. Pedro no lo hizo por hacerlo, no fue una emoción, no fue un impulso. ¿Ustedes se imaginan que Pedro hubiera actuado en su emoción sin que Dios lo hubiese guiado, sin que el Espíritu Santo lo hubiese guiado? Hubiera cogido a este hombre que estaba ahí y lo suelta. Y no solamente que el hombre está enfermo, sino que se hubiera desnucado, quién sabe qué hubiera hecho. Pero mire lo que dice la Biblia, que lo tomó y enseguida, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Y al momento se afirmaron los tobillos, los pies y los tobillos. Al momento, al instante. Ustedes, yo no logro imaginar eso. Después de tanta deformación que podría tener los pies de este hombre, en un instante, en un segundo, yo no sé, baja algo como de Pedro
y lo toca este hombre, lo toma y baja y como que ahí no sé, como un relámpago, algo ahí, este hombre siente algo y se endereza todo y el instante. Lo que pasa es que lo leemos muy rápido, pero si nos ponemos en detalle, eso tuvo que haber sido algo sobrenatural. Ver esos pies torcidos, chuecos, y de momento se enderezan y quedan firmes. Eso es algo espectacular, ¿o no? Es algo maravilloso. En un instante. Ahora, ¿quién hizo eso? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo el milagro? Jesús hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Nadie más. Porque solo Jesús, que había hecho este hombre, sabía cómo iba cada músculo, cada nervio, y en instante, lo voy a volver a dejar como al principio, como yo tenía planeado, y lo organizó. Él que lo conoce todo. Y yo pregunto, ¿será que ese mismo Jesús no es Jesús que tenemos? ¿Será que el mismo que fue capaz de enderezar esos tobillos, esas piernas en un instante, no puede solucionar tu problema hoy en día? Dígale que está a su lado. Ese mismo Jesús puede hacer cosas en tu vida. Este hombre que ya ha perdido la esperanza, los sueños, la ilusión seguramente, ahora tiene el contacto con este siervo de Dios, con Jesús a través de Pedro, con Dios a través de Pedro, con el Espíritu Santo a través de Pedro, y a partir de ese momento su vida cambia. Él iba por una monedita, él iba por una limosna, pero lo que no sabía es que había algo sobrenatural que el Señor tenía. Tú vienes hoy por una reunión más, pero tú no tienes ni idea, aquel que se dispone, no tiene ni idea lo que el Señor puede hacer a partir de hoy en tu vida. Y no importa, dígale que está a su lado, no importa lo tullido, no importa lo fracasado, no importa lo arruinado, no importa cómo te encuentres. Y esto fue un milagro muy grande, en un lugar donde hacía muchos años no ocurría nada. Un lugar lleno de religiosos, de riquezas y lo demás, pero no pasaba nada. Y no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa los resultados que no hayas tenido, pero que si tú verdaderamente te conectas con Dios, no una religión, no una iglesia, no un pastor, no una denominación, sino verdaderamente te conectas a Dios, tu vida puede cambiar y puede ser diferente. Dice el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando. ¿Y qué hacía? Y saltando. ¿Y qué más hacía? Y alababa a Dios. Yo aquí veo por lo menos 2 milagros. ¿Cuántos ven ustedes? Como Eliseo y ese. Yo veo por lo menos 2 milagros. Le voy a decir cuál otro milagro veo ahí. Yo, y creo que ustedes también, nacimos con nuestros pies bien, nuestros piecitos bonitos. No creo que ninguno nacimos tullidos, no, bien, los tobillos bien. Pero a pesar de que nosotros nacimos bien, sin ninguna deformación, por lo menos yo nací y no podía caminar. ¿Algunos sí podían caminar desde que nació? No, ¿cierto? Y tuvimos que pasar un tiempo y pasar unos meses y nos enseñaron a caminar, y en ese caminar nos caímos más de una vez, nos golpeamos la cabeza, nos raspamos las rodillas. Era un proceso. Yo me acuerdo cuando cogía a mis niñas y decía, venga, y daban su bebida, qué felicidad, dieron el primer paso, qué alegría, tomábamos fotos y felices, miren, ya caminó. Y tomaba a mi nieto y daba el primer paso. Y tengo la fortuna de tener un hermoso nieto y lo he podido criar, y ha sido la bendición más grande de mi vida. Y ver esa parte, todo el proceso del bebé, desde que para mí eso. Pero el niño no caminó, mis hijas no caminaron desde que nacieron, pasaron un proceso, yo tampoco. Es más, cuando yo nací, a mi mamá le dijeron, ay, tan lindo ese niño. La fe de la gente, ¿no? Pero se le va a morir. Es pequeñito, ¿no? El niño no se le cría. Es más, bautizo, el día siguiente yo estaba haciendo bautizo. Yo lo tomaba así, era pequeñito, 7 meses. Se moría el niño. Y hay sueños, hay ilusiones con nuestros hijos. Y entonces este hombre, no solamente, escúcheme, que aquí hay una enseñanza hermosa, que cuando Dios hace algo en la vida de una persona, le da el paquete completo. O sea, no bastó el milagro de que ese hombre se hubiera parado, ¡oh, me puedo parar, ya no me caigo! No bastó ahí. El milagro era el que está a su lado. El milagro de Dios siempre va completo. Diga, es un paquete completo. No solamente
que este hombre se pudo parar, se pudo enderezar, sostener en sus piernas, que ahí ya era un milagro sobrenatural, ¿o no? Sino que este hombre comenzó a caminar, nunca había caminado, porque el niño fue lisiado desde que nació, era congénito, era un problema desde su nacimiento, nunca, él no sabía qué era caminar. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le permitió caminar. ¿Eso ya es otro milagro o no? Camina, nunca había caminado. Y no solamente eso, también le permitió que saltar. ¡Qué milagro! Salta, también puede saltar. Va al tierra y no se cae. Y no solamente eso, sino que también pudo correr. ¿Están notando cómo es Dios de maravilloso? Es que hay cosas que están en la Biblia que, porque lo leemos en nuestros ojos naturales y carnales, pero cuando uno comienza a mirar las cosas en lo espiritual, dice, wow, Dios es maravilloso. Y nosotros vivimos angustiados por cosas que son tan... ¿Y sabe por qué pasamos esos problemas? Porque no hemos aprendido a confiar en el Dios Todopoderoso. Y seguimos en nuestras fuerzas. Porque no hemos puesto nuestra mirada verdaderamente en Él. ¿Qué pasa si este hombre dice, no me interesa, no quiero nada, no lo voy a mirar? Y este hombre pudo haber dicho en el momento, pero estos sí son tontos, que me miren y ni siquiera me dan una moneda. Noten que cuando Jesús comienza la obra en alguien, la termina, la perfecciona, no nos deja a medias. Dígale que está a su lado, aquel que comenzó la obra en ti, la va a terminar y la va a perfeccionar. Versículo, estoy en el 8. Y entró con ellos en el templo andando y saltando. ¿Y qué dice? Y alabando a Dios. Mire lo que dice, versículo 9. Y todo el pueblo le vio ¿qué? Andar y alabar a Dios. No fue un milagro privado. No fue un milagro secreto. Eso no fue aquí entre nosotros y que nadie... No, fue en público. En un templo que era una cosa impresionante. Lleno de personas. Algo donde todo el mundo se tuvo que haber dado cuenta. Versículo 10. Y le reconocían que era el que estaba sentado. ¿El que se sentaba qué? ¿Por qué lo reconocían? ¿Él era ajeno, era extraño ahí? No, era muy conocido. ¿Por qué era conocido? Porque llevaba más de 10,000 días ahí tirado en el piso. Toda la gente lo conocía. El cojo. Claro que para ellos fue algo que fue sobrenatural. Era el que estaba sentado a pedir limón en la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron ¿qué? De asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Les parece lindo esto o no? Ahora la gente ¿cómo estaba? Asustada, con la boca abierta. ¡Wow! Es impresionante. El cojo el hombre era tan ignorado que ni nombre tiene acá. El cojo llamado el cojo. El fracasado es el derrotado, el que ya nadie da un peso. Ese es el del problemita. Y la gente, para muchos tal vez lo llenen así, pero de esos que son anónimos, de esos que nadie da un peso, de esos que dicen, no hay nada que hacer, el Señor es experto en levantarlos para avergonzar a los necios. Ahora, ¿qué hizo este cojo? Se levantó y entró al templo alabando a Pedro y alabando a Juan. ¡Qué hombre este Dios! ¡Qué hombro! Esos hombres son tremendos. ¿Eso hizo este hombre? ¿A quién estaba alabando? ¿Alabando a quién? A Dios. Y Pedro y Juan se pusieron bravos. Oiga, pero ¿cuál que? Si yo fui el que... No. Porque un hombre de Dios sabe que todo lo que pase es ocasionado por Dios. Y que Él no se puede llevar la gloria en nada. Y todo lo que va a pasar en ustedes, todo lo que va a pasar en esta iglesia, todo lo que va a pasar en esta ciudad a través de la iglesia, no me miren a mí, por favor. Toda la gloria es solamente para el Señor. Hay de aquellos que le quitan la gloria a Dios. Hay de aquellos que se quieren quedar con el show y el espectáculo. Hay de aquellos que dicen, yo sé el que estoy, dependan de mí. Ustedes deben depender de Dios, porque de Él viene toda la bendición para ustedes. Amén. Este hombre entró, versículo 11, y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba como Salomón. Llegaron allá. ¡Guay! A ese pórtico, escúcheme esto, donde Jesús muchas veces estuvo ahí. Desde la edad, dígale que está a su lado, desde la edad de los 12 años.
¿Se recuerda cuando el niño se escapó? Se perdió y el niño ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el niño? Con los amigos jugando por allá. ¿Dónde estaba? Buscando de Dios. En los negocios de mi padre me conviene estar. Ahora, ¿cuánto tiempo llevaba este cojo? Mire, no dice la Biblia. No dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo llevaba este cojo? ¿Usted cree que el cojo conocía a Jesús? ¿Usted cree que el cojo conocía a Jesús? ¿Que Jesús conocía al cojo? Yo creo que sí. Claro, Jesús desde los 12 años estaba ahí y Jesús muchas veces había pasado por ahí, había pasado y entrado, y el cojo lo había visto Jesús. Pero ¿saben algo importante? Que seguramente en esas oportunidades que pasó Jesús y vio al cojo, le dijo, wow, prepárate, porque el día menos pensado tu vida va a cambiar. Hoy estás ahí postrado, hoy estás ahí sentado, hoy estás ahí llorando, hoy estás como un fracasado, hoy estás dando lástima, hoy estás viviendo de limosna, hoy estás viendo lo que le sobra a los demás, pero un día vas a ser levantado de ese lugar. Te quedan horas, te quedan días, te quedan semanas, te quedan meses, tú no sabes. Lo cierto es que Jesús está pasando por aquí y que alguien en esta mañana, mientras escucha este mensaje, alguien esta mañana va a dejar de ser el cojo y va a comenzar a levantarse de cosas grandes en su vida. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? En alguna oportunidad llegó Jesús con los discípulos y dijeron, wow, Señor, qué templo tan espectacular. Nunca, no hagan tanto alarde de ese templo. Un día no quedará piedra sobre piedra. O sea, eso es toposo, eso que se ve tan grande, eso que muchas veces apantalla tanto a la gente. Porque Jesús en un instante fue derribar, fue acabar. Y como les dije días pasados, así como un día los egipcios se jactaban que tenían todo, somos los dueños de todo, somos los más grandes, en una sola noche el Señor permitió que todo fuera quitado. Y aquellos hebreos pobres que hacían ladrillos, que andaban ahí marginados, un día eran fracasados y derrotados, pero el otro día tenían todas las riquezas de Egipto en sus manos. Dios en una sola noche, Dios en un solo día, en una sola hora puede cambiar tu vida. Amén. Entonces les decía, no se apantallen por eso, yo los puedo privar. ¿Cuántos saben que solamente Jesús en un solo instante puede cambiar nuestra vida? Y que Él puede permitir cosas que hoy podemos decir, yo no necesito de Dios. Ay, guárdate eso. Guárdate tu corazón de decir, yo no necesito de Dios. La Biblia dice que apartados de Él nada podemos hacer. Aquellos que se creen orgullosos, autosuficientes, yo no necesito nada de Dios. Mis amados, necesitamos siempre del Señor. Versículo, vayan a Efesios 3:20. El cojo ese día esperaba una monedita, esperaba una limosna, pero el Señor le dio el milagro más espectacular que este hombre podría imaginar. Digo que ese hombre nunca se imaginó que iba a pasar eso. Es más, si le hubieran dicho, tampoco hubiera creído, hoy va a pasar algo en su vida. Se miraba a los pies, ¿pero qué va a pasar? Yo creo que voy a ser sano. Efesios 3:20. ¿Por qué ocurre esto, mi amado? ¿Por qué pasa esto? Dice, está en Efesios 3:20, y aquel que es ¿qué? Repita conmigo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Usted está escuchando este mensaje hoy. Y yo quiero decirte, Dios puede hacer algo en tu vida. Dios puede que aquello que tú no creías que fuera a ocurrir, Dios puede hacer que eso ocurra. ¿Alguien puede decir amén? Aquello que tú has llevado intentándolo varias y varias veces y que has fracasado y que tú dices, pero ¿por qué yo no cambio? ¿Pero por qué? Hoy Dios puede hacer algo en tu vida donde eso puede cambiar. Aquello donde tú dices, yo quisiera tener una familia bonita, sueño con un hogar hermoso, pero he intentado tantas veces y no lo he podido hacer. Hoy el Señor me habla a mí y me dice, Dios puede hacer con tu familia algo hermoso. Y Dios puede hacer con tu familia una familia hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo puede hacer. Cuando nuestra familia disponemos
Nos está dando Dios un mensaje de la fe, pero que hay que actuar. Queremos tener fe en Dios, pero tenemos que hacer cosas. No para ganar la salvación, pero para que las cosas ocurran. A veces nosotros decimos, yo quiero que mi familia cambie, yo quiero que mis hijos busquen de Dios, pero no hacemos nada. Tenemos que dar el paso. Tenemos que decir, vamos a comenzar. Hagamos nuestro altar familiar, tengamos nuestra hora familiar, tengamos nuestro tiempo con mi familia para ir sembrando, si queremos que las cosas cambien. Yo no puedo pretender que las cosas cambien sin hacer nada, sin creer en Dios, sin buscar de Dios. Dice que aquel que es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y eso sucedió con este hombre. Pedía una limosna, quería una moneda, pero el Señor iba a hacer cosas mucho más grandes. Seguramente le dijo, mira, dentro de muy pocos días yo voy a hacer algo que va a ser sobrenatural. Yo no puedo creer esto. O sea, yo no puedo creer en mi mente limitada, humana, yo no puedo creer en un instante cómo puede suceder eso. Yo no lo puedo creer. O sea, creo que científicamente no se puede describir. 40 años ahí tullido y que en un solo instante Dios pueda hacer algo. Hay cosas que nosotros no creemos, pero la Biblia, ¿por qué lo creo? Porque lo leo en la Biblia. Si lo leo en la Biblia, yo lo creo. Yo creo porque está aquí escrito. Yo creo que eso es una verdad y que eso sucedió. ¿Ustedes creen eso? Yo creo eso. Yo creo porque la Biblia dice que para el que cree que todo le es posible. Y yo creo que así como este hombre fue sano, también alguna circunstancia adversa en nuestra vida también puede ser enderezada, también puede cambiar. ¿Ustedes lo creen? Nosotros creemos la palabra de una forma teórica, pero cuando la traemos a nuestra vida, ahí nos quedamos colgados. Versículo 12, volvamos a Hechos 3:12. Voy a terminar esta mañana. Hay una palabra que el Señor nos dio esta semana, que colocamos por ahí en el grupo, que me llamó mucho la atención para que si no la leíste la puedas anotar. Que Dios no depende de lo que usted y yo creamos, ni depende de lo que usted y yo pedimos. Dios depende del poder y de la misericordia de Él para hacer esas cosas lindas que Él quiere hacer en nuestra vida. Amén. Entonces no depende de si creo o no creo, no. Dios hoy puede hacer cosas sobrenaturales. Dice el versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nosotros, por nuestro poder o piedad, hubiese hecho andar a este? ¿Qué le está diciendo Pedro? Aprovechó ese momento Pedro, mire esto. No ponga la mirada en nosotros. Nosotros no hicimos nada. Y le está diciendo a todos los religiosos que están ahí reunidos. Y aprovecha Pedro y dice, ¿saben qué? El que hizo esto fue Jesús de Nazaret. Aquel que hace no menos de 2 meses ustedes crucificaron. Aquel donde le colocaron allá en la parte superior de la cruz esa palabra INRI, de una forma burlesca, Jesús, Rey de los judíos, ese nombre que ustedes desprestigiaron y pisotearon y se burlaron, ese nombre y ese hombre es el que hizo esto. Ese que no valía nada, que ustedes lo humillaron, lo escupieron, ese fue el que hizo esto. Y saben que comenzó a predicarle la palabra, y ese día ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos más se añadieron? Súmele otros 2000. ¿Saben que Dios permitió ese milagro de este cojo para que 2000 personas entraran al reino de Dios, entraran a creer en Cristo Jesús? ¿Saben que lo que Dios va a hacer en tu vida es algo tan sobrenatural, pero no es para que te jacten, no, para que a través de lo que Dios va a hacer en tu vida, cuando no valías nada, cuando todo el mundo te descalificaba, cuando no sentías la salida, Dios te va a dar la salida, Dios te va a bendecir, para que otras personas a través de lo que ha hecho en tu vida conozcan a Cristo Jesús. Amén. No para que te engordes ni te creas más espiritual, sino que a través de tu testimonio muchos conozcan de Cristo. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad,
mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y versículo 16, y por la fe, ¿en qué? ¿Por la fe en qué? En su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ese nombre es la herencia que el Señor nos ha dado a nosotros. Mis amados, yo les aseguro que si tú comienzas a caminar verdaderamente creyendo a la palabra de Dios, tu vida va a ser transformada a partir de este día. ¿Cuántos pueden decir amén? Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y bajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Inclina tu rostro con toda reverencia y respeto. Y cierra tus ojitos en esta mañana. Dile, Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Perdónanos porque de repente hemos confiado en otras cosas, Dios. Confiamos en nuestras habilidades. Confiamos en los hombres, en los papás, en los hijos, en la empresa, en el gobierno, en mi título, pero no he aprendido a confiar en ti, Señor. Hoy, Señor, por la revelación que nos das de esta tu palabra, yo te pido, Señor, que en este lugar sencillo y humilde, tú nos permitas conocer la revelación de Jesús en nuestras vidas. No queremos salir de este lugar ahora cuando se abran las puertas y salgamos. No queremos salir igual como entramos, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, ahora que la semilla está en los corazones de aquellos terrenos dispuestos, tú obres un milagro sobrenatural, Señor. Pablo bien lo expresó: cambia tu manera de pensar para que así mismo cambie tu manera de vivir. Si seguimos pensando como esos fracasados, esos derrotados, esos solitarios, esos abandonados, esos pobres y miserables, que andamos en esta vida luchando, en este valle de lágrimas, como enseña la religión, nunca saldremos de esa condición. Pero si en esta mañana tú has escuchado esta palabra y tú has entendido la palabra, porque no basta con que la escuches, necesitas entenderla, y tú crees en el nombre de Jesús, aquel nombre que fue dado, que fue declarado para que este hombre saliera de su situación triste y melancólica, precaria y de lástima, y que así como este hombre pudo ser transformado por una palabra, hoy tú tienes una palabra también en tu vida, y tú decides qué hacer con esa palabra, si la atesoras en tu corazón o simplemente tú dices: fue una palabra más, o le dices: Señor, yo quiero que esta palabra tenga cumplimiento en mi vida. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, por tu cuidado, Señor, con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en medio de las luchas, de las pruebas, de las aflicciones, entendemos que tú tienes un propósito para cada hombre, para cada mujer, Señor, para cada persona que ha escuchado este mensaje. Dios, por favor, te pedimos que a través de esta palabra
tú nos sigas bendiciendo. Aquellos que han escuchado esta palabra con respeto, Señor, yo te pido que tú los bendigas, que tú bendigas su familia, Señor, que permitas que esta palabra, Señor, bendiga nuestra vida y bendiga también a otros, Dios. En esta hora reconocemos, Señor, nuestra necesidad. Para muchos, necesidad de salvación, porque hay personas que seguramente están en este lugar, que han escuchado esta palabra, pero que no están caminando con Cristo, que están caminando en su pecado, en su desobediencia, que no están viviendo la palabra de Dios, que durante muchos años han venido escuchando y escuchando la palabra, pero que sus vidas no han tenido ningún cambio, ninguna transformación, y que si hoy se llegaran a morir, irían derecho al infierno, aunque asistan a esta iglesia, simplemente porque no han puesto la confianza en Jesús. Hay jóvenes que están en este lugar, pero que no han rendido sus vidas a Cristo, que vienen porque sus papás los obligan a venir, o porque tienen que venir, o por evitar la cantaleta de su papá o de su mamá, pero verdaderamente no han confiado en Jesús. Hoy Dios te ha traído para que tú escuches esta palabra. El único que puede transformar vidas, el único que nos puede mostrar el camino verdadero, se llama Jesús. Y no te invito a una reunión, no te invito a una religión, no te invito a una iglesia. Te invito a que vayas a ese lugar de intimidad con Jesús y lo reconozcas como el Señor de su vida, que lo reconozcas como el Rey de su vida, tatas, que lo reconozcas como el Señor y que rindas tu vida a Él. Cuando tú llegas a ese nivel de entender la palabra y decir, yo voy a caminar en obediencia a Jesús, el Señor te entrega una llave que es su nombre, para que en el nombre de Jesús tú puedas activar esos tesoros grandes de restauración en tu vida, esos tesoros que tú nunca te has imaginado, para que tu familia, para que tu vida, para que tus finanzas, para que todo tu entorno sea conforme a la voluntad de Dios, y que cuando pasan las cosas difíciles en tu vida, tú no te asustas, no te amedrentas, porque sabes que ese Señor, ese Dios está contigo, que tú eres parte del reino de Dios y que Dios va a estar contigo dándote la victoria. Señor, gracias por esta mañana especial que nos has dado. Gracias por esta tu palabra, Dios. Reconocemos que solo no podemos hacer nada, Señor. Reconocemos que el único nombre que tú has santificado, que el único nombre que le has dado gloria, es el nombre de Jesús. No es el nombre de una denominación, no es el nombre de un pastor, no es el nombre de una religión, es el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre. Toma nuestras vidas, Señor. Recíbela, Dios, por favor. Y te pedimos que así como Pedro y Juan y tantos hombres tuyos fueron usados en su tiempo, tú nos uses en este tiempo, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.